Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Andrea Catalina Maya Montilla y mi compañero es Julián Alejandro Rodríguez Córdoba. Este día venimos a exponer a Francisco Miro y comenzaremos con su biografía. Su nombre completo es Francisco Miro Quesada Canturrias. Fue un filósofo peruano. Su partido político es de la Acción Popular. Él nació en Lima, Perú, el 21 de diciembre de 1918 y falleció el 11 de junio del 2019 en Lima, Perú, a sus 100 años de edad. Él tuvo unas condecoraciones, las cuales son la Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú, el 9 de diciembre del 2008, y en Francia, el Caballero de la Legión de Honor. Bueno, fue sepultado en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Francisco fue ateo y contrajo matrimonio con Doris Rada Jordan, con la cual tendría 3 hijos, llamados Francisco, Eduardo y Diego. Francisco Miro fue uno de los filósofos peruanos que pueden decir que gozaron de una vida contribuyendo a lo que sería la filosofía o a la creación del conocimiento, aunque él mismo sabía lo que significaba esto, ya que se vive en una sociedad donde la filosofía o la reflexión ya no es como tan relevante como lo hubiera sido en tiempos antiguos. Francisco fue reconocido internacionalmente por todas las cosas que logró en su vida y por ser de los primeros filósofos peruanos en poder cargar profesionalmente la filosofía. A continuación, miraremos el contexto histórico de Francisco Miro. Francisco Miro es hijo de una familia prestigiosa de intelectuales. Fue hijo de Óscar Miro Quesada de la Guerra y de María Josefina Canturrias Dañino. Su padre fue un reconocido divulgador científico y fue profesor de las facultades de las letras y de la jurisprudencia de la UNMSM y es el director del diario El Comercio. Francisco realizó sus estudios escolares primero en lo que sería el Pensionnat du Sacré-Cœur de Passy de París. Continuó sus estudios y los cursó en la Facultad de Letras de Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se graduó y como bachiller y obtuvo el título de filósofo. Y siguió sus estudios en filosofía y matemáticas en la Universidad de San Marcos y obtuvo los bachilleres de matemáticas y derecho como título de abogado. Vale. Francisco participó en lo que sería el Congreso de Estados Unidos y Europa, dándole así la oportunidad de conocer a los filósofos más reconocidos de cada continente y así poder enriquecerse él mismo, siendo uno de los filósofos con mayor amplitud hacia la filosofía y siendo de los pocos con una semejante distinción en él. A continuación miraremos unas fechas importantes en la historia de Francisco Miro. Bueno, comenzamos con la fecha de 1940, en la cual ingresó como profesor de las cátedras de filosofía contemporánea y lógica. Luego sería lo de la filosofía matemática y filosofía política.
en lo que sería la Universidad de San Marcos, en la cual se retiraría en 1970. En 1952, la UNESCO le concedió a Francisco una beca para investigar cómo funcionan en esas épocas los sistemas educativos de Francia, Italia e Inglaterra. 3 años después, en 1955, fue director del Diario del Comercio y en la Universidad del Bonn, en donde entró para dictar sobre la educación pública. En este mismo año se distinguió por introducir la lógica y las corrientes epistemológicas. Bueno, en 1963, en junio, el presidente Fernando Bebún de Terry lo designó como ministro de Educación del Perú, haciendo que éste pueda hacer unas grandes innovaciones, entre las cuales podríamos mencionar lo que sería la oficina a la atención de padres de familia y los principios que inspiran a la ideología axiopopulista. Otras innovaciones que también se podría destacar son la creación de colegios secundarios y la educación especial para los subdotados mentales. Otra fecha también sería en 1964, en octubre, fue interpelado por la mayoría de obradristas del Parlamento Nacional y censurado por abandonar el hemiciclo sin que se haya terminado el debate por la supuesta transferencia ilegal de varios millones de soles que fueron transferidos desde su despacho. En 1967 fue nombrado embajador de Perú en Francia, cargo que ocuparía hasta 1969, a la edad de sus 60 años. Fue cesado de la Universidad de Lima y pasó a trabajar en la Universidad de Ricardo Palma, en la cual seguiría avanzando en lo que sería el periódico de su familia. Luego tenemos que en 1980 inició un nuevo proyecto, un nuevo periódico, en el cual sería un periódico más democrático, en lo cual algunos temas serían sobre el sentido del poder, las estructuras del gobierno y entre otras cosas. En el 2003 siguió su desempeño como director periodístico del diario El Comercio en Lima hasta el 2008. Y por último, en 2008, el 9 de diciembre, recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República debido a su destacada labor filosófica, el periodismo, el pensamiento político y la difusión científica. A continuación miraremos el pensamiento. En su teoría, Miro Quesada desarrolla su proyecto autotélico. Consiste en considerar que el hombre puede y debe tratar de forjar su propio destino y que para hacerlo debe utilizar el conocimiento científico. Bueno, Francisco Miro decía que mientras la ciencia avanza más y más y con mayor rapidez, la filosofía se va quedando más y más atrás, porque se queda visiblemente rezagada ante lo que sería la ciencia. En sus pensamientos podemos decir que se discute la creencia en la naturaleza humana sobre la base de que cualquier suposición colectiva acerca de dicha naturaleza va a ser frustrante y va a tener resultados públicos negativos. También se podría aumentar que Miro Quesada Canturrias también apostó por el pensar del lugar de la filosofía creada en Latinoamérica y participa no solo en sus libros, sino también
con un importante grupo de filósofos mexicanos, en uno de los más recordados movimientos del impulso a la producción filosófica, también llamado el Extremo Occidente. Este interés lo plasmó en sus libros El despertar y el proyecto de filosofar latinoamericano en 1974, y en lo que sería el proyecto y realización filosofar latinoamericano en 1981, en los cuales contribuyó profundamente a la comprensión de la especificidad del pensamiento regional. A continuación miraremos unas de sus obras más importantes. Una de las obras más importantes de Francisco fue el proyecto y realización del filosofar latinoamericano, un libro el cual se publicaría en 1981 y fue uno de los libros en el que Francisco Miró dio a orientar al lector sobre una producción más vasta y profusa de lo que sería la filosofía latinoamericana, dando así más profundidad a todo este tema. Otro de los libros resaltantes es La otra mitad del mundo, el libro que se publicaría en 1959, en el cual Francisco da y comparte sus opiniones o impresiones sobre lo que sería la Rusia soviética, la China continental y las otras repúblicas al otro lado de la llamada cortina de hierro. Otras obras que también se podrían destacar serían Las estructuras sociales, que este fue un ensayo de divulgación tras mostrar el fracaso de la fundamentación ideológica especulativa. Esta reflexiona alrededor de conceptos de estructuras y transformaciones estructurales. Esta fue publicada en el año 1961. Otra que también podríamos destacar sería la de Apuntes para una teoría de la razón. En esta, Miró Quesada desarrolla su proyecto autotélico, consistente en considerar que el hombre puede forjar su propio destino utilizando el conocimiento científico y la consecuente tecnológica. Esta fue publicada en 1963 y la podríamos ver resaltada en su pensamiento. Muchas gracias por su atención.